Imaginaos esto, un sistema de anotaciones súper simple, de papel y lápiz, capaz de anticipar algunos de los mayores terremotos del mercado del siglo XX. Un método que ignoraba por completo el ruido y se centraba en una sola cosa, la verdad que contaba el precio. Pues bien, ese era el secreto de Jesse Livermore. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Qué demonios veía él en la cinta del ticker que se les escapaba a todos los demás? Y os adelanto que no tenía una bola de cristal, ni mucho menos. Era algo mucho más profundo, una forma radicalmente distinta de escuchar al mercado. Muy buenas a todos, de parte de Carlos y Pepe, os damos la bienvenida a un nuevo análisis aquí en STC Social Trading Channel. Esta es una nueva entrega de la serie en la que estamos desgranando la mente y los métodos del legendario especulador Jesse Livermore. Muy bien, para meternos de verdad en la cabeza de Livermore, primero tenemos que hacer una cosa, viajar en el tiempo. Olvidaos de los gráficos en tiempo real, de Internet, de los analistas en la tele, nada de eso existía. Era un mundo que se movía al ritmo de los chasquidos de un telégrafo. Este era su universo, los famosos bucket shops. Ojo, que no eran brokers de verdad, eran más bien como casas de apuestas donde se jugaba a si los precios subían o bajaban. Y fue en estos locales, imaginaos la escena, llenos de humo, de gritos y de tensión, donde un Livermore casi adolescente aprendió a leer la cinta, ese flujo constante de precios que lo era todo. Y esto nos lleva a su habilidad clave, el tape reading. Y que nadie se confunda, esto no es el análisis técnico que conocemos hoy. Esto era otra cosa. Era el arte puro de interpretar la historia que el mercado te contaba segundo a segundo, a través de una simple tira de papel. Quien compra, quien vende, ¿hay fuerza o es puro teatro? La cinta, para él, lo chivaba todo. Y aquí es donde entramos en el corazón de su genialidad. Porque Livermore no se fiaba de su intuición y ya está. No, desarrolló un sistema, un método, para filtrar todo ese ruido y quedarse solo con lo importante, la esencia pura del movimiento del precio. Lo primero que hizo, y esto es brutal, fue apagar el ruido. Le daban absolutamente igual los rumores, las noticias, la opinión del supuesto experto de turno. Él tenía la convicción de que toda la información relevante, todas las esperanzas, los miedos, la codicia, todo, ya estaba reflejado en una sola cosa, el precio y cómo se movía. Y este es el sistema, así de simple en apariencia. En sus cuadernos usaba 6 columnas para clasificar cada movimiento del precio. Pero ojo, lo importante no era solo si subía o bajaba. Lo crucial era la calidad de ese movimiento. ¿Era un impulso fuerte en la dirección correcta, lo que él llamaba una tendencia alcista o bajista? ¿O era solo un pequeño respiro, una reacción natural, antes de seguir? Al ponerle nombre a todo, podía ver con una claridad increíble cuándo una tendencia era real y cuándo estaba a punto de morir. Y aquí está el porqué de todo esto. Su sistema no buscaba predecir el siguiente tic. El objetivo era identificar la gran corriente, la tendencia principal, subirse a ella y luego, como él mismo decía, sentarse y estarse quieto. La paciencia para dejar que una operación ganadora creciera era lo que de verdad le hizo ganar fortunas, no el ser el más listo al entrar. Oye, hacemos una mini pausa. Si este tipo de contenido os resulta interesante, ya sabéis, suscribirse, darle al like o dejar un comentario es un gesto que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir adelante. Venga, seguimos. Ahora la pregunta del millón. Todo esto está muy bien para un señor de hace un siglo, pero ¿nos sirve de algo hoy? Pues aquí viene lo realmente fascinante. Y es que los conceptos de Livermore son ni más ni menos que la base de gran parte del análisis técnico moderno. Fijaos en esta tabla, es que es alucinante. Lo que él llamaba tendencia alcista o bajista, pues es la tendencia de toda la vida. Sus reacciones y rebotes naturales son el momentum y los retrocesos que estudiamos hoy. Y su famoso punto pivotal, ese precio clave que lo confirmaba todo, pues son nuestros soportes, nuestras resistencias y los puntos de ruptura. Estaba hablando nuestro mismo idioma, pero 100 años antes. Así que al final podemos destilar todo su método en estos principios que son oro puro. Céntrate en los grandes movimientos, no en las migajas. Entiende el contexto general del mercado, no te creas los chivatazos. Olvídate de la tontería de comprar en el mínimo y vender en el máximo. Entiende que esto va de reaccionar, no de adivinar. Y por encima de todo, la dichosa paciencia. Y con esto llegamos a la que quizás sea la lección más importante de todas, la idea que de verdad los separó del resto de especuladores de su época, y también de los de ahora. Su sistema de anotaciones no era una máquina para adivinar el futuro, para nada. Era una herramienta para interpretar el presente con una claridad brutal. Su verdadera genialidad fue construir un método que le obligaba a escuchar al mercado y a actuar con disciplina, quitando de en medio lo más peligroso de todo, su propia opinión y sus emociones. Esta frase suya lo resume a la perfección.
No se trata de ser alcista o bajista por principios. Se trata de identificar cuál es el lado correcto, el camino de menor resistencia que el propio mercado te está señalando, y ponerte de ese lado. El ego aquí no pinta nada. Y aquí los dejamos una pregunta en el aire. Livermore construyó uno de los sistemas de trading más lógicos y objetivos de la historia, pero ¿fue eso suficiente para protegerlo de sí mismo? Porque la lucha más dura a veces no es contra el mercado. En nuestro próximo análisis nos meteremos de lleno en la psicología de Livermore, en sus conflictos y en cómo sus demonios personales fueron tan importantes como su genio, en sus espectaculares éxitos y en sus terribles caídas. Y antes de terminar, el recordatorio de rigor. Este contenido es únicamente para fines educativos. Esto no es en ningún caso asesoramiento financiero. Cualquier tipo de inversión conlleva sus riesgos y es fundamental que cada uno haga su propia investigación. Muchísimas gracias por habernos acompañado.